Qué grato es estar con ustedes en este lunes 11 de agosto estudiando la palabra de Dios, especialmente este concepto de vivir como Cristo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. ¿Cómo vivió Jesús? Ese concepto que vimos ayer, y ahora esta idea de ama a tu prójimo. Que es claro Jesús al expresar estas condicionalidades, cómo debemos amar a nuestro prójimo. La verdad que nosotros, hablando sinceramente, hacemos algunas acepciones, diferencia entre las personas. Basta que alguien tenga un buen traje, hable bonito, qué sé yo, ¿no es cierto? O llegue en un auto a la iglesia para que le demos cierta deferencia. Pasa una persona que está, mal vestida, qué sé yo. Hacemos diferencia. ¿Qué nos cuesta? Claro que sí. ¿Qué nos cuesta? Tenemos que reconocer que es así. No podemos engañarnos. Yo recuerdo una vez, escuché en un discurso que Pastor Gullón predicó al final del tema, un pobrecito mendigo, ¿no es cierto? Se acercó a la plataforma buscando esa salida que él estaba hablando, ¿no es cierto? Y no había nadie se acercaba a él, pero bajó la cantante que estaba allí, ¿no es cierto? Y le dio un lindo abrazo a él de bienvenida. Ese hombre nunca se olvidó de esa actitud que ella tuvo. Y lógicamente produjo un cambio en la vida de esa persona. Eso significa amar al prójimo realmente. Y por eso que Lucas 10:30 en adelante menciona un hecho, dice: un hombre descendía de Jerusalén. Qué gráfico es este ejemplo, ¿eh? Lo hemos tomado muchas veces, pero ahora en este concepto de vivir como Cristo. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esta es la condición nuestra. Hemos sido heridos, hemos sido tratados mal, estamos lejos del hogar como el hijo pródigo, pero acontece que aparecen tres personas que vienen por el mismo camino. Aparece un sacerdote, ¿no es cierto?, aparece un levita y aparece un samaritano. Ahora esto está respondiendo a una pregunta que le hacen a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Él está respondiendo a decir ¿quién es el prójimo? Y él entonces ámalo como amó este prójimo. Y los dos primeros, el sacerdote, volviéndose, pasó de largo. El levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Y yo voy a darle alguna respuesta. El sacerdote quizás no quiso contaminarse, el levita también tenía que cumplir los deberes en el templo, quizás iba al filo de la hora, pero el samaritano, que era la raza despreciada, ¿no es cierto?, que iba de camino, vio cerca de él, lo vio, ¿no es cierto?, cerca del camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas e hizo todo lo que necesita hacer. Y entonces viene la pregunta ahora interesante: ¿cuál es el prójimo? ¿Cuál es el que hizo el bien? La respuesta interesante, porque el hombre responde diciendo: el que usó de misericordia con él. No dijo el samaritano. Bueno, ellos se abstenían de siquiera de nombrarlos. Claro. ¿Ah? Bueno, ahora fíjate, el Señor da un mandamiento nuevo, y es el resumen, donde se resume la ley. ¿Ah? La ley se resume en dos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay quienes dicen: no, aquí está el resumen, aquí ya nosotros tenemos que cumplir solamente esto, ya la ley, los 10 mandamientos fueron dejados de lado, porque ahora los mandamientos, este es el mandamiento del Señor Jesús. Pero resulta que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio 6:5 habla del amor a Dios, y en Levítico 19:18 habla del amor al prójimo. O sea, este mandamiento es tremendamente antiguo, no es nuevo. ¿Y dónde está lo nuevo? Lo nuevo está en la forma, porque el Señor dice que debe amarlo como yo os he amado. Dice, eso es lo nuevo de este mandamiento. Entonces tenemos que considerar esto. El Señor nos manda a amar.
Y no es fácil, pero creo que nosotros cuando estamos dispuestos a hacerlo, el Señor hace que esto sea una realidad en nosotros. Tenemos que tener la disposición, no es fácil como digo, pero ahí yo tengo que usar algo que estuvimos viendo la semana pasada, que es la oración. Ahí yo tengo que orar y pedirle y decirle, Señor, tú sabes, para mí me cuesta, yo no siento, ¿qué quieres que le haga? Necesito tu ayuda. El Señor va a poner ese amor en mi corazón y va a hacer posible lo que para mí es imposible. Por eso ese amor al prójimo, el prójimo cuando ese prójimo es agradable, cuando somos amigos, en fin, eso no hay ningún problema. El problema está cuando el Señor me dice que debo amar también a mi enemigo. Debo amar a aquel que no me es tan simpático. Entonces, ahí ya entro en problemas. Por eso que este amor al prójimo es, recordemos que ese samaritano no era amigo del que estaba allí en el camino. No era conocido y en los términos que uno puede catalogar era prácticamente su enemigo, no su amigo. Claro que sí. Entonces, aquí nosotros podemos ver que le era mucho más fácil pasar de largo y no hacerle caso. Pero decidió justamente hacer lo que el Señor puso en su corazón. No creo que el Señor no le haya hablado al sacerdote y al levita. No creo que el Espíritu Santo no haya tocado el corazón, pero ellos decidieron lo más fácil, pasar de largo. Hicieron como que no lo veían. Por eso que Jesús, yo me imagino que en el Sermón del Monte fue recibido quizás, no sé si con críticas, con admiración, cuando Cristo dijo, 5:39 dice, Mateo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo habrán recibido ellos este concepto, ¿no es cierto?, de amar al prójimo? ¿Quién eran sus enemigos? Los romanos, claro. Sus enemigos. Los samaritanos eran sus enemigos. Sus mismos hermanos que se habían transformado, por ejemplo, en los que cobraban los impuestos, eran sus enemigos. Por eso que cuando Cristo llama a Mateo, llama a Zaqueo, son criticados a veces por la actitud, tú vas y comes con todo. ¿Cómo vivió Jesús? Vivió amando sin distingo a todo el que estaba ser humano, porque Cristo no murió por los buenos, ese es un error, no murió por algunos, murió por todos, y uno dice, pero murió también por este que hizo horribles crímenes, que sancionó, que ha hecho tanto mal a la humanidad. Cuidado, porque también lo ama Jesús. Ahora, la respuesta de él es la diferente. Que ellos, y claro, y eso de alguna manera nos estamos colocando en un nivel mucho más alto, mucho más cercano, mucho más santos que estas personas. Nosotros dependemos de él, y vivir como Cristo es amar sin distinción a todas las personas. Además de eso, fíjate, acá se habla de la regla de oro. Yo siempre aprendí, antes de conocer las Escrituras, aprendí la regla de oro como: no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Pero la verdad es que el Señor Jesús, ellos lo conocían así también, pero el Señor le dio una connotación positiva. Haz con otro lo que quieren que hagan contigo. Entonces el cristiano, ahí tenemos que ver que el cristianismo es dinámico, no es estático. Es mucho más fácil decir no hago a nadie, yo me siento y no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago el bien. Entonces el cristiano no, porque el cristiano tiene que hacer el bien. Dice, haz con otro lo que quieres que hagan contigo. Apreciables oyentes, mañana nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piensa en alguien que le ha tratado mal. ¿De qué modo ha tratado usted, a su vez, a esa persona? ¿De qué forma el ejemplo de Cristo y la manera en la que Él trató a quienes lo maltrataron nos enseña cómo podemos relacionarnos mejor con aquellos que no nos tratan con amabilidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.